es de importancia. El paciente ingresa por guardia por presentar tos con expectoración fétida y fiebre de 15 días de evolución. Esto fue en mayo del 2017. En el examen físico, el paciente presenta los signos vitales normales, con la mecánica ventilatoria aceptable, con aceptable entrada de aire, con hipoventilación en campo medio y superior derecho, con sibilancias expiratorias. Se realiza un laboratorio en el que se evidencia la leucocitosis con blancos de 30.700 blancos, y se realiza una radiografía en el que impresiona una imagen algodonoso en el lóbulo, en el campo pulmonar derecho, por lo que se decide realizar una tomografía que informa una voluminosa colección parenquimatosa de 57 por 82 milímetros, contenido heterogéneo con nivel hidroaéreo, ubicado en el lóbulo superior derecho, asociado a consolidación pulmonar con dilataciones bronquiales. Esta es la tomografía en la que podemos ver el nivel hidroaéreo y la colección. Al tercer día, el paciente evoluciona desfavorablemente con insuficiencia respiratoria y shock séptico, por lo que se decide un abordaje quirúrgico. En primera instancia se ingresa para realización de una resección anatómica, pero por el mal estado general del paciente se decide realizar una decorticación pleuropulmonar, más drenaje y destellamiento del absceso pulmonar por VATS. Esta es la radiografía posterior a la cirugía. El paciente pasa a terapia intensiva intubado con pseudoanalgesia, continúa con sepsis más fístula broncopleural y débito purulento por el drenaje pleural. Al tercer día se le realiza un lavado bronquioalveolar, el cultivo de Pseudomonas, Proteus mirabilis y Klebsiella kpc. El paciente continúa en mal estado general, por lo que al 12º día se le realiza una tomografía y un ateneo interdisciplinario en el que participan servicios de terapia intensiva, infectología y cirugía torácica. Se decide, por lo tanto, una conducta quirúrgica, en primera instancia una neumonectomía. Esta es la tomografía. Por el mal estado general del paciente, intraoperatorio en el que se evidencia empiema pleural, falla de expansión pulmonar, PIL pleural, fístula broncopleural a nivel apical y posterior del lóbulo superior, se decide únicamente la confección de la ventana pleurocutánea. Esta es la fotografía postoperatorio inmediato y una radiografía control. Los cultivos, como ya mencioné, dieron Pseudomonas originosas, Proteus mirabilis y Klebsiella pneumoniae kpc. El paciente evoluciona favorablemente, al 7º día pasa a sala general y al 15º día postoperatorio el paciente se da alta con internación domiciliaria. El paciente viene al tercer mes a control, esta es la imagen de la herida, y al 6º mes la herida quirúrgica está en buena evolución. Esta sería la tomografía al año de la cirugía. Bueno, como resumen podemos decir que se trata de un paciente masculino de 19 años de edad que ingresó por tos, expectoración fétida y asociada a fiebre. Le realizamos laboratorio en el que dio leucocitosis, una tomografía y una radiografía con colección. Se decidió realizar un VATS más decorticación, y la pregunta que nos hacemos sería ¿qué opción terapéutica inicial indicarían ustedes? A, drenaje percutáneo, B, destellamiento y drenaje, y C, lobectomía, bilobectomía o neumonectomía. Los invitamos ahora a todos a participar de la votación, ¿sí? Están peleando cabeza a cabeza las dos primeras opciones. Vamos a ver cuál gana en este
invitamos a todos a votar, por favor. Acá nos dice, Emi, acá nos dice David Smith que él, antes de todos estos procedimientos, hubiera planteado la broncoscopía inicial. ¿Ustedes se lo plantearon en algún momento? No, honestamente no, Tamara, no. De inicio la respiratoria no la planteamos. Nos faltan algunos que voten. Tengo 30 votos de los 43. El tema, Tamara, perdón. Sí, acá todo el mundo puede participar, abran sus micrófonos y hablen, la idea que interactuemos. No, decía, la opción que plantea David es correcta como para agregarla como cuarta opción, ¿no? Porque podría haber sido una alternativa diagnóstica y de alguna forma terapéutica. No nos olvidemos que es un paciente que está con clínica, con de expectoración y está con una lesión con nivel hidroaéreo, o sea que está retroalimentada la lesión con bronquio de drenaje. Entonces es muy válida la postura que da David como cuarta opción, ¿no? Pero bueno, está bien, muy bien, no se hizo, tenemos estas tres opciones de elección. Bueno, acá les estamos compartiendo los datos. No sé si los ven. Está bien. ¿Tamara? Sí, Alfredo. En principio, me parece que para definir esto que está planteando el doctor Esteva y David de la broncoscopía previa y de la necesidad de urgencia de hacer un drenaje, es el estado clínico en el que estaba el paciente. Por supuesto, ahí lo que ellos plantearon era que la paciente empeoró, estaba séptica, la llevaron a ventilación mecánica. Entonces, esa definición me parece que es importante para saber cuál es la necesidad de un drenaje de esa colección que tenía como para tomar la conducta. Creo que si uno no tiene una conducta que puede esperar, que puede ser contemporáneo, la broncoscopía y tratamiento médico puede ser, pero dependiendo un poco de la urgencia, por ahí en esa opción del drenaje percutáneo, sería ante un paciente descompensado, séptico y que ya está en mal estado general. No sé, eso sería bueno que lo aclare la gente que lo manejó. ¿Sí? Nos escuchamos. Sí, el planteo es exactamente lo que estaba diciendo el doctor. El paciente de inicio está en muy mal estado general, estaba intubado, en shock séptico, con altas dosis de drogas inotrópicas. Entonces no planteamos la endoscopía como método terapéutico en ese momento, en la situación en la que estaba el paciente. Planteamos directamente la cirugía de urgencia, digamos. Sí, yo lo único que agregaría es que si uno maneja y tiene a mano el broncoscopio, se puede hacer todo en el mismo acto, ¿no? La broncoscopía, en el caso de nuestro hospital, nosotros hacemos las broncoscopías quirúrgicas, tenemos nuestro propio videobroncoscopio, entonces eso nos da mayor flexibilidad y poder hacer los procedimientos en los pacientes quirúrgicos. Después todo lo que es VAL, etcétera, lo hace neumonología, pero en este caso se podría haber hecho en el mismo acto o consecutivamente en el mismo quirófano. Mira, si me permiten, yo soy Hugo Esteva, no sé si se me oye porque me perdí, Sí. ¿qué le pasó a esta máquina? Y me perdí la Está última. perfecto, doctor Esteban. Bueno, yo me perdí el último momento, pero les quiero decir la primera idea que tuve con la primera radiografía y tomografía. Yo creo que este es uno de los casos que demuestra que los cirujanos tenemos que saber hacer broncoscopías, porque hay que ver qué le pasa a ese bronquio que ha dado lugar a una neumopatía. Yo no sé si no tendría algo antes, esta enferma, seguramente que algo tendría, pero bueno, no fue sintomática, en fin, que de golpe se infecta y tiene semejante
absceso pulmonar. Y respecto a los abscesos pulmonares, les reitero, a lo mejor me equivoco porque no pude ver todos los estudios, pero hacerle una neumonostomía al enfermo es algo sencillísimo que se hace con anestesia local y que a uno le aclara el panorama y después verá. Se me ocurre que esta mujer tiene por lo menos un lóbulo destruido y probablemente al final habría que hacerle una resección, pero hay que ponerla en condiciones. Y las condiciones son drenarla, sacarle el estado séptico, y para eso hay que saber qué es lo que tengo en el bronquio, porque a lo mejor tiene una lesión endobronquial que se puede con muy poca cosa desobstruir y cambia totalmente el cuadro. Así que a mí, estoy de acuerdo con David y con los otros que opinaron, a mí en estos enfermos me parece imprescindible, y esto es lo que demuestra que la formación de un cirujano torácico es incompleta si no sabe usar el broncoscopio, porque además de estas cosas, que me perdonan los neumonólogos, pero ellos no saben nada. Tamara, ¿puedo hacer una aclaración? Creo que estás muteada. No, el tema, a mí me parece que la broncoscopía lo que brinda es la posibilidad, lo que dijo Esteba, pero si aún el paciente está ventilado y está séptico, uno ahí puede decidir a través del lo que uno podría hacer es avanzar el tubo endobronquial, ver si puede ventilarse con ese lado, pasar el broncoscopio, pasar una cuerda de piano eventualmente, y a través de eso un balón de angioplastía, y eso dilata y tenés el drenaje al bronquio que ya está, lo dilatás y podés. Ahora, si el paciente está con requerimientos altos de FiO2, por ejemplo, la otra opción es pasar y hacer con un broncoscopio rígido, que el broncoscopio rígido te da la posibilidad de ventilarlo de manera activa, no compite la superficie de sección del broncoscopio con lo del tubo. Entonces ahí también, y creo que es un procedimiento para hacer también, tener el broncoscopio rígido por lo menos al lado, por lo que decía, por la posibilidad de lesión. Creo que tal vez después requiera, pero no me parece que sea una contraindicación que el paciente esté intubado o que tenga, digamos, en pediatría, por ejemplo, hay pacientes postquirúrgicos de CCB pediátrico que uno tiene que poner en ECMO, ponele, para hacer una broncoscopía. Entonces no uno lo va a poner en ECMO, pero sí puede mejorar el manejo ventilatorio y sacar la parte, digamos, el componente séptico por vía endobronquial. Me parece que ese era el planteo que le hacía inicialmente. ¿Puedo opinar? Yo creo que el paciente estaba en una situación crítica. Esto es un absceso por Klebsiella, porque tiene necrosis, el pulmón está necrosado. Cuando está necrosado el pulmón es un conjunto digamos, de tejido necrótico que no va a salir ni por el bronquio ni por un drenaje percutáneo. Entonces sí se puede hacer la broncoscopía. Yo creo que este enfermo no tiene obstrucción endobronquial, porque es un paciente joven que puede tener un tumor endobronquial, y eso ha generado, sin lugar a duda, la necrosis es por la Klebsiella. Entonces, yo creo que lo más indicado es buscar una vía de drenaje, ya sea por un drenaje percutáneo, digamos, que se pueda dilatar y hacer una vía más gruesa como para que todo esto salga, o si no, hacer la neumonostomía que se mencionó recién, que creo que es un procedimiento de salvataje que es sencillo, se puede hacer sin tubo de doble luz, en fin, todo lo demás, hasta quizás, no digo en la cama de terapia, pero sí en un medio quirúrgico, buscar el lugar de donde está la necrosis, evacuarla, y obviamente evitar que el paciente tenga una fuga aérea muy importante. Eso se verá en las condiciones locales. No me parece que sea solamente una resolución endoscópica. No, yo creo que lo pensamos como algo complementario, no solo como pasos, digamos, ¿no? Que se pueden hacer en forma consecutiva en el mismo intraoperatorio, pero no como único tratamiento. También a mí me parece que la fibrobroncoscopía es útil, aunque no se vea en la tomografía compromiso bronquial. Es un paciente muy joven con una patología muy poco frecuente para su edad, en un paciente inmunocompetente. Entonces uno se tiene que plantear que pueda existir alguna otra patología
concomitante que esté ayudando a que este cuadro se produzca, porque convengamos que ninguno de nosotros pensaríamos en un paciente inmunocompetente ver este tipo de cosas, menos a los 19 años, ¿no? No sé, Federico, ¿ustedes? ¿O es habitual que ustedes vean este tipo de gérmenes? Nosotros tenemos una población que generalmente vemos, o sea, vemos más seguido de lo que se ve en otros lugares este tipo de patologías. Este paciente puntualmente nosotros le hicimos la endoscopía, pero en el postoperatorio, y no tenía ninguna lesión endobronquial. O sea, se llegó a la conclusión de que era solamente un absceso pulmonar secundario a la Klebsiella, digamos. Perfecto. Y no tenía, digamos, tenía débito, venía secreción mucopurulenta cuando le hicieron la fibro, o sea, había comunicación bronquial. Sí, me parece que sí. Sí, Perfecto. Buenísimo. Bueno, avancemos. La encuesta nos dio que en el 50% votaron por hacer un drenaje percutáneo y en un 43% destechamiento y drenaje. Creo que todos la pudieron ver, ¿no es cierto? Sí, un comentario, Tamara. Sí, Edgar. Estamos muy en relación con las patologías que manejan nuestros amigos brasileros o nuestros amigos paraguayos, de infecciones pulmonares severas, micosis. Tenemos bastante volumen de pacientes. Y por ahí la llegada a centros de complejidad, Misiones tiene más de 300 kilómetros de longitud, es bastante difícil por el sistema de salud, y cuando nos llegan estos pacientes así comprometidos. Entonces no podemos inicialmente tratarlos como nosotros tenemos intenciones, sino solamente de reaccionar. Entonces a veces dificulta mucho la toma de decisiones cuando te llega el paciente un viernes a la tarde en mal estado general y hay que tomar decisiones el fin de semana. La provincia... Buenísimo. Bueno, ¿avanzamos? ¿Les parece, Federico? Pasar a la segunda pregunta. Vamos con la segunda votación. Bueno, el paciente evoluciona desfavorablemente posterior a la primera intervención, continúa con sepsis persistente, por lo que se realiza una ventana pleurocutánea. Y la pregunta es, frente a la complicación, ¿qué conducta tomarían? A, decorticación completa y cierre primario de fístula; B, lobectomía; C, neumonectomía; y D, la ventana pleurocutánea. Bueno. Yo quisiera hacer una pregunta para que se aclare un poquito a Edgar fundamentalmente. Este paciente fue operado por videotoracoscopía, se mencionó, ¿puede ser? Sí. ¿Por qué eligieron la videotoracoscopía y no hacer una pequeña toracotomía en la zona más cercana digamos, al absceso para ingresar directamente sobre la cavidad y drenarla? Es difícil que un paciente que esté ventilado se pueda manejar por videotoracoscopía porque no podés colapsar el pulmón. Hola. Hola, sí. No, la idea que nosotros manejamos acá es siempre intentar los procedimientos por video para tener una visión más acabada y determinar dónde vamos a hacer las ventanas o qué procedimiento vamos a hacer. Es lo que tratamos de... por supuesto, en el momento que se intentó hacer el procedimiento, el paciente o sea, el planteo inicial fue eso, pero se cambió en el acto operatorio. Nosotros siempre intentamos hacer por videos. Los invitamos a participar de la votación que está en este momento en curso, ¿sí? Frente a la complicación, ¿qué conducta tomaría? Acá el doctor Mario Branda dice que coincide con solo drenaje percutáneo, tratamiento médico, y el drenar por vía bronquial y esperar a 3 semanas de tratamiento. Doctor Branda, cuando quiera, saca
pone activo el micrófono y opina acá. La idea es que participemos todos, no somos tantos, aunque esto nos permite ser más que lo habitual en los ateneos interhospitalarios, así que está buenísimo. Hay que volver a colocar la pantalla para la votación. Está en curso la votación todavía. Bueno, como nadie habla, soy Hugo Esteva, les quiero decir una cosa, más vale general. Un enfermo con esta infección, sea por el germen que sea, es un enfermo que si uno le hace una resección, tiene una posibilidad altísima de no solo de la complicación séptica inmediata en el posoperatorio, sino de empiema pleural posoperatorio y sobre todo de fístula broncopleural. Las fístulas broncopleurales se ven más en la patología, entre comillas, benigna, que mismo en la patología por cáncer de pulmón. Entonces yo creo que en estos enfermos hay que ir de lo menos a lo más. Y por eso es que yo he planteado, no un drenaje percutáneo con un tubito finito, timorato de neumonólogo percutanista o invasor, sino con un tubo blando. Nosotros hemos usado toda la vida Betzer descabezadas, que son de lo más benignas, que uno las pone, pero con anestesia local, si todavía pues la puede poner debajo, mirando con un tomógrafo, mucho mejor, porque, en fin, tiene menos posibilidad de equivocarse, pero cuando no había tomografía, las poníamos sin tomografía, percutiendo y mirando bien la placa, y eso hace que el enfermo salga habitualmente del estado séptico. La broncoscopia tiene la virtud de que broncoaspira al enfermo y muchas veces es parte de la solución. Y como alguien señaló ahí, muchas veces uno usa lo que tiene que tener las dos cosas, el broncoscopio flexible y el broncoscopio rígido, y ser capaz de cambiar de broncoscopio a favor del enfermo. Cada enfermo tiene lo suyo. Entonces me parece que, en términos generales, que hay que ir de lo menos a lo más. Que esta enferma, muy probablemente, al final de todo, si Dios quiere y anda bien de la sepsis, va a requerir una resección pulmonar, es muy probable, pero esa resección pulmonar hay que hacerla con una enferma entera, no con una enferma en plena sepsis, ventilada, porque eso, bueno, es, sea, ascensor para el cadalso. Bueno, vamos a finalizar la votación y no sé si pueden ver ustedes los resultados, pero en el 69% votó por ventana pleurocutánea, un 29% por decorticación y cierre primario de fístula y un 6% por lobectomía. Ahora les voy a compartir los resultados, me dicen si los pueden ver. Sí, se ven bien. Bárbaro, ¿alguien que quiera hacer algún comentario? Tamara, sí. Gustavo Bondulich. No, yo un poco, adhiriéndome a lo que acaba de comentar el doctor Hugo Esteva, diría que uno, en estos pacientes tan complejos, la cirugía resectiva sería lo último que indico. O sea, yo trataría de ser lo más conservador posible y hasta me atrevería a decir la cirugía resectiva no está indicada. Por eso lo que decíamos inicialmente de la fibro, por eso lo que se decía inicialmente de la neumonostomía, por eso que el drenaje percutáneo es una alternativa válida, pero si el tubo es fino y no drena, hay que recurrir a drenajes más gruesos. Y el concepto, tal vez, sobre todo si hay gente joven, sería
no hacer una cirugía resectiva, porque no sé si escuché mal, pero en algún momento de la presentación, cuando se habló de un Ateneo interdisciplinario, se habló de cirugía resectiva y se habló de una neumonectomía. Es lo último que indicaría en un paciente así. De hecho, no lo indicaría. Sí, yo coincido plenamente y va a ir en la misma línea. Me parece que una cirugía resectiva de cualquier tipo en este paciente no está indicada en este momento y uno tiene que ser lo más conservador porque justamente es un paciente joven y tiene todas las de ganar para la recuperación del parénquima subyacente. Así que yo hubiera ido por la ventana pleurocutánea también y voy a agregar a esto, si están las posibilidades, un VAC, y si no están las posibilidades por falta de cobertura social, inventarlo. Somos muy imaginativos los argentinos con pocos recursos, así que eso acorta los tiempos, mejora mucho el estado local, favorece la neovascularización y la expansión del pulmón. Así que yo hubiera agregado a la ventana pleurocutánea un VAC. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Tamara, yo en principio es un comentario y una pregunta, porque el estado de la paciente cuando muestra en la evolución que hay falta de expansión y fístula en el drenaje, ese me parece que es crítico ahí la definición de en qué momento uno va a hacer la ventana con el paciente ventilado. Creo yo, o sea, nuestra conducta por ahí sería esperar a que la paciente salga del cuadro de ventilación mecánica, dejarla con el drenaje, o sea, como toracostomía o como drenaje, y posteriormente, si la paciente evoluciona de forma favorable, como solución definitiva se plantearía la ventana pleurocutánea. Eso estoy hablando en cuestión de tiempos, entonces sería la pregunta ahí de los que sugirieron la ventana pleurocutánea, si sería también ese el proceso que se realizaría para realizarla, ¿no? ¿Alguien que quiera contestar? ¿Federico? Quería preguntarle a... Disculpame, quería preguntarle a Edgar... Carlos, un segundito que conteste Federico y después le hacemos otra pregunta. En la segunda cirugía, cuando hicimos la ventana, nosotros entramos primero por videotoracoscopía para evaluar bien el espacio pleural y realmente tenía un empiema, una purulenta muy grande y un PIL pleural que no permitía expandir el pulmón, con el paciente en mal estado general realmente, en ese momento. ¿Podríamos haber hecho pleurostomía sobre tubo como plantea el colega? Puede ser. En ese momento nosotros nos planteamos la ventana directamente. Perfecto, Federico. No, quería saber más o menos en qué día del primer posoperatorio el paciente se hizo la ventana. Y quería agregar que la presentación, digamos, demostró en las imágenes finales que tiene una muy buena recuperación y nunca tuvo nada dentro de la vía aérea el paciente. Así que creo que esto es una situación solamente de infección intrapulmonar por un germen muy agresivo. Para quienes no vieron la presentación, se demostraron tomografías, la verdad, con una restitución casi ad íntegro. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Sí, como opinión, considero que la ventana dentro del manejo del espacio pleural es el último escalón terapéutico, pero que es una cirugía muy noble, muy resolutiva, y que si bien puede tener una connotación estética en un paciente joven, creo que acá está perfectamente indicada y la demostración es la tomografía de control posoperatorio. Perdón, una cosita, Tamara. Mario y después Héctor, por favor. Sí. Sí, volviendo al inicio, yo le quería preguntar a los doctores si ellos pensaban en tener el diagnóstico previo a la primera cirugía, con los estudios que tenían y la tomografía,
si sospecharon o veían o creían que era un absceso pulmonar o fue un hallazgo intraoperatorio. Porque veo que le han hecho una cirugía torácica video asistida, no una videotoracoscopía de entrada, ¿puede ser? Si no malentendí. Doctor, la primera cirugía fue una videotoracoscopía y nosotros ya teníamos una tomografía donde se evidenciaba el absceso pulmonar. Está bien, porque yo en la tomografía que he visto, que han pasado, no lo pude evidenciar bien, el tema como absceso. Porque nosotros en el Santiago del Estero nos pasa como en Posada, por lo que veo, tenemos muchos empiemas pleurales y muchos derrames con empiema, es altamente frecuente. Yo siempre pregoné en estos 29 años que estoy en Santiago del Estero el diagnóstico temprano para poder llegar a hacer el diagnóstico temprano de empiema. Lamentablemente, siempre llegan tarde los pacientes, la mayoría de los casos, no todos, están relacionados con neumonías y derrames paraneumónicos que se notan. Pero a veces se encuentra uno con sorpresa, tenemos tanto en el norte, nos hemos encontrado con hidátidos pleuras, que eran un caso parecido, con aire en la cavidad, con paquipleuritis y empiema, pero nos encontramos con la sorpresa que terminaron siendo quistes hidáticos que se rompieron en la cavidad pleural. A mí no me quedó muy claro para pensar en eso, porque si yo no estoy pensando en la previa como un absceso, sí lo abordo por cirugía torácica videoasistida, lo abordamos acá en Santiago, por la ventaja de que con la videoasistida nos da la chance de poder decorticarlo realmente el pulmón y lograr la expansión. Si no logramos la expansión de militar, seguro va el fracaso. Entonces, en esa instancia, sin pensarlo, hubiésemos entrado, hecho una videotoracoscopía, una cirugía torácica videoasistida. Si nos encontramos un absceso, ese es otro tema. Cuando hay un absceso previo, es otro tema. Por eso la duda de la pregunta. Gracias. Héctor. Héctor, está silenciado. Perdón, saludo a todos primero. Bueno, en parte concuerdo con lo que expresaba el colega, y otra cosa a no menospreciar es el espacio pleural por la poca penetrancia que tienen los antibióticos a ese nivel. Yo creo que la decorticación en estos casos es mandatoria, porque se comunica el espacio pleural. De hecho uno rescata gérmenes, decortica, y hacer algo mixto también a ese espacio, a ese absceso pulmonar, pero a veces la penetrancia antibiótica es menor a nivel del espacio pleural inclusive que del parénquima, ¿no? Es eso básicamente. Gracias. ¿Avanzamos con la presentación o le van dando un cierre? Tamara, Alejandro Newton. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Mira, yo tal vez perdí un poquito el inicio de la presentación, pero acá es muy importante tener en cuenta si esto se trata de un absceso de pulmón o un empiema tabicado o un absceso abierto en la cavidad pleural, con lo cual coincido mucho con los comentarios que se han hecho, y eso es lo que uno tiene que tomar en cuenta para ver cómo va a tratar, o como absceso o como absceso más empiema. Y creo que la ventana pleurocutánea resuelve muy bien las dos situaciones, porque acá hay que resolver la cavidad pleural y el aspecto pulmonar irá restituyéndose con el tiempo, con los antibióticos y con el drenaje directo hacia afuera. Nada más. Buenísimo. ¿Avanzamos, doctora Hashimoto? Sí, doc. Ahí terminamos. Buenísimo, muchísimas gracias. La verdad que muy, muy interesante el caso y como dieron, dio para discutir largo. Así que, bárbaro, lo felicito y nuevamente muchísimas gracias por estar acá presentando lo que hicieron. Bueno, ahora seguimos con el segundo caso. Le dejo la palabra a la doctora Lucía Cooper del Hospital Escuela de Corrientes, que ella va a hacer la introducción del próximo caso. Lucía. Bueno, buenos días.
¿Me están viendo bien? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Bien, bueno, nosotros formamos parte del equipo de cirugía torácica del servicio, el jefe de nuestro servicio es el doctor Orban. En el equipo estoy como médica de planta, está el doctor Aquino, el doctor Alfredo Aquino, y nuestra residente, la doctora Patricia Galicet, que nos va a presentar el caso que queremos compartir con ustedes. Le damos, la verdad que es un gusto compartir con ustedes nuestro trabajo. La verdad es un caso un poco reciente, pero bueno, es de la vida misma, la vida real, del día a día, así que esperamos tener también las discusiones acordes al caso y demás, y como fue en el caso anterior, nos pueden ir interrumpiendo sin problema. Vamos a empezar. Entonces, le doy la voz a nuestra residente, a la doctora Galicet. Buen día, soy la doctora Galicet Patricia, residente de tercer año de cirugía torácica. El caso que les voy a presentar es un paciente masculino de 41 años, no tabaquista. ¿Están viendo? ¿Se ve bien la presentación? Sí, doctora, se ve perfecto. Sí, perfecto. Paciente masculino de 41 años, no tabaquista, con antecedente de asma hace aproximadamente 6 años, con tratamiento regular, que comienza con episodios de hemoptisis desde julio del 2019, y consulta al servicio de neumonología por disnea y hemoptisis intermitente. La consulta, en el examen físico, se evidencia disminución del murmullo vesicular en base de mi tórax derecho y saturación del 98%. El servicio de neumonología realiza una espirometría que informa un BEF1 del 91% post-beta 2. Realiza también una tomografía de tórax, la cual informa una masa sólida parailiar derecha que asienta en el segmento superior del lóbulo inferior. Y el informe de esta tomografía daba sin adenomegalias mediastínicas. Si bien el informe no mencionaba adenomegalias, se podía evidenciar en uno de los cortes la imagen de ganglio subcarinal, para tener en cuenta. En la ventana pulmonar lo que vemos principalmente es que hacia el bronquio fuente derecho había una disminución de la luz bronquial, y el infiltrado, es decir, en resumen, lo que teníamos era una masa de 5 por 3,7 centímetros con compromiso de la luz del bronquio lobar inferior derecho, y una imagen que si bien no informaba en el informe de la tomografía, pero se veía un ganglio subcarinal. De 1 centímetro. Con esto, el servicio de neumonología realiza una fibrobroncoscopía e informa una lesión exofítica friable al contacto con el broncoscopio, que ocupa el 85% de la luz del bronquio inferior derecho. En esa oportunidad, los médicos del servicio realizaron una biopsia, que fue, por lo que informaron, fue sangrante, y que después en el informe de anatomía patológica se había informado como material insuficiente, por lo cual realizan interconsulta con el servicio de cirugía, y el paciente, comenzamos a estudiar el paciente. Lo que hicimos en primera instancia fue completar los estudios por imágenes. Se realizó una tomografía de abdomen y pelvis, la cual informaba formaciones nodulares sólidas proyectadas sobre las glándulas suprarrenales, del lado izquierdo de 1,7 centímetros y del lado derecho de 1,9 centímetros, informándose como posibles metástasis. Ante esto, se decide realizar una angiotomografía de abdomen y pelvis, en la cual se informa formación nodular suprarrenal derecha de 7,6 milímetros, con un porcentaje de guayabo absoluto del 50%. Es decir, de las dos imágenes que se veían en tomografía, en la angiotomografía solo informa una del lado derecho, menor a 1 centímetro, y informa que los hallazgos podrían ser característicos, podrían estar vinculados a una formación no adenomatosa. Respecto al centellograma óseo y el ataque de cerebro, no se observaban lesiones aparentes de metástasis. Eso para tener en cuenta. Entonces, frente a esto estábamos en un paciente en un posible estadio 2B, que según el tamaño de tumoral informado en la tomografía es un T3, N0
pero considerando también que el informe de la tomografía no hablaba de adenomegalias, pero sí nosotros lo podíamos ver en algunos cortes, el ganglio subcarinal, y MX considerando también la presencia y la discordancia que había entre la tomografía y la angiotomografía, que en una, recordemos, hablaba de 2 imágenes suprarrenales, en la angiotomografía solamente una del lado derecho. Con esto lo que nosotros realizamos fue, en un mismo acto quirúrgico, comenzamos realizando una fibrobroncoscopía flexible, donde vamos a ver una imagen tumoral exofítica, es decir, acá tenemos la imagen, esto sería ya en el bronquio intermedio, hacia arriba tenemos el bronquio del lóbulo medio, y lo que vemos es una imagen exofítica con bordes irregulares hacia arriba, que obstruía prácticamente la totalidad de la entrada al bronquio lobar inferior derecho. Durante el mismo procedimiento hicimos también una broncoscopía rígida con toma de biopsia, porque recordemos que anteriormente se había tomado, pero el material era insuficiente, entonces ingresamos con el broncoscopio rígido, y lo que hicimos fue la biopsia de este material. Nosotros, estos procedimientos en los cuales hacemos biopsia, lo que hacemos es, siempre tenemos congelación, y en este caso la congelación había sido sospechosa para malignidad. Con esa congelación sospechosa para malignidad, y de acuerdo a la imagen que habíamos visto, que era una imagen exofítica, decidimos realizar también, y aprovechando que ya el paciente estaba bajo anestesia general, realizamos una mediastinoscopía. Con esto hicimos biopsia de ganglios mediastinales, 4 derecho, el que vemos en imagen, 4 izquierdo, y también biopsia del ganglio subcarinal, que recordemos ya por tomografía, se veía por tomografía la imagen del grupo 7, de 1.1. El resultado de la anatomía patológica fue tumor endobronquial, hallazgos morfológicos sugestivos de tumor neuroendocrino, que requería la técnica de inmunomarcación para confirmar diagnóstico. Y respecto a los ganglios, tanto 4 derecho como 4 izquierdo fueron negativos para malignidad, y el grupo 7, el ganglio número 7, resección positivo para malignidad. La inmunomarcación informó que se realizaron técnicas de inmunomarcación para la demostración de cromogranina y sinaptoficina y Ki67. Las células neoplásicas fueron positivas en los 3 marcadores, y el índice de Ki67 fue del 15%. Con esto el diagnóstico fue un tumor carcinoide atípico. Hablando con el servicio de patología, también nos informaban que si bien el estudio de las mitosis podía ser menor a 10, pero ellos se guiaron más que nada por la técnica de inmunomarcación, por el resultado del Ki67, que como vemos según los criterios de la OMS, al tener un Ki de 15%, sería un carcinoide atípico. No se veía necrosis, y las mitosis eran menor a 10. Bueno, y también por la característica de que nos había dado un ganglio positivo el número 7. Con esto, porque ya había pasado un tiempo prudente, realizamos una nueva fibrobroncoscopía flexible para tener en cuenta en qué estado se encontraba el paciente para una decisión quirúrgica o no. Nosotros, bueno, ingresamos con el broncoscopio flexible hacia el intermedio, y vemos nuevamente la lesión, que al principio era una lesión de aspecto más exofítico, de bordes irregulares, pero ahora lo que encontramos era una lesión mamelonada, una masa de bordes regulares, nacarada, hipervascularizada, y veíamos que el bronquio permanecía libre todavía, lo que era el bronquio del lóbulo, de entrada al lóbulo medio, y el bronquio intermedio el bronquio del lóbulo inferior derecho estaba prácticamente obstruido en su totalidad. Con esto teníamos entonces ahora un paciente que podría estar en un estadio 3, considerando el tamaño del tumor informado por tomografía, la presencia del ganglio subcarinal positivo para malignidad, y nos queda todavía el tema de la glándula suprarrenal. A ver, esperando un poquito ahí, por si queda alguna duda, como por ahí hay bastante información del caso, y por ahí si alguno tiene alguna duda o alguna controversia que quiera cuestionar, me puede preguntar ahora.
A ver, un poco respecto a las decisiones, este es un paciente que si bien la primera evaluación, la primera parte de su evaluación diagnóstica fue hecha por el servicio de neumonología, entonces quizás con eso cuando él vino a nuestro servicio en la interconsulta, nos los presenta, que en su descripción impresionaba ser broncogénica, entonces la decisión del equipo fue ya planificar un nuevo procedimiento en quirófano, endoscópico, revisar, hacer el diagnóstico, y se había planteado ya la mediastinoscopía por una cuestión de completar la estadificación si fuera un tumor broncogénico, como lo habían descrito ellos en la primera broncoscopía que se hizo el paciente por parte de neumonología. Sí, iba a hablar alguien, perdón, interrumpí. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Se evaluó la posibilidad de hacerle un PET a este paciente, teniendo en cuenta de que ya había... Sí. Un segundito te pido, por favor, porque había bien. levantado la mano previamente Karina. Está bien. No hay problema, que hable el doctor Cejas, que ya empezó. No hay problema, Tamara, que termine el doctor. Quería hacer una pregunta sobre el tema de, fundamentalmente, de lesiones a distancia, digamos, porque como había dudas en las suprarrenales, que me parece que hubiese sido bueno intentar hacerle un PET para definir eso, digamos, sabiendo que también había ganglios que parecían adenomegalias en las sucarinales, que después la mediastinoscopía determinó que eran positivos. Bien, sí, por supuesto, o sea, cuando nos sentamos en el equipo, en el manejo multidisciplinario, se fueron planteando todas las opciones previas de estadificación no invasiva. Como les dije, es un caso reciente, es decir, en estos meses, así que estamos nosotros acá ante la situación de pandemia con ciertas dificultades en completar y en poder pedir estudios específicos. Sabemos que para la evaluación de tumores neuroendocrinos, lo ideal es un PET, y el PET, a ver si lo pronuncio como corresponde, con este marcador que es el del octreoscano, el DOTA-TATE puede ser. Así que sí, se discutió sobre eso, pero como le dije anteriormente, no estábamos con la accesibilidad, con la posibilidad de que este paciente sin cobertura y en nuestra región tenga acceso al PET. Por eso insistimos mucho con el tema de reunirnos con el servicio de imagen que hizo la parte abdominal, porque había bastante discordancia, la lesión era pequeña, y con la angio-TAC y el washout, no solamente que tuvimos más claridad, sino que una de las lesiones se había desaparecido y la otra no llegaba al centímetro. Entonces se decidió avanzar con la conducta, obviamente teniendo siempre presente de que esa lesión podía estar, pero no por eso desestimar al paciente para un tratamiento curativo, ¿no? Sí, avanzamos en eso. Buenísimo, Lucía. Karina. Yo debo pedir disculpas porque sufrí varias interrupciones durante la presentación, pero si mal no vi en la presentación, el diagnóstico de tumor neuroendocrino lo tuvieron por broncoscopía previo a la mediastinoscopía. ¿Es así, doctora? No, Doc. Nosotros entramos a quirófano y hicimos todos los procedimientos en el mismo acto. Lo que tuvimos en la congelación fue resultado positivo, no más que eso. Está bien. Un poco el comentario está destinado a que en realidad el compromiso ganglionar, si se trata estrictamente de un tumor carcinoide, independientemente de que sea típico o atípico, no excluye al paciente de resección. Por supuesto que esto no lo pueden confirmar en el estudio por congelación intraoperatoria, ¿no? Pero no hay muchas chances de hacerle tratamiento oncológico previo, ni siquiera tratamiento adyuvante en el caso de los tumores carcinoides. Y es verdad lo que vos mencionabas o lo que remarcaron los patólogos acerca del valor del Ki-67, pero por otro lado, siempre la morfología tiene mucha relevancia al respecto de, me refiero a que es el número de mitosis y la presencia de necrosis lo que principalmente diferencia un carcinoide típico de un atípico,
Y finalmente el diagnóstico final es con el análisis de toda la muestra, la pieza quirúrgica en caso de que se pueda resecar la lesión. Es muy probable que se trate de un atípico, no vi la lesión suprarrenal. El PET que se suele solicitar, se puede pedir un octreoscan, pero su valor es relativo en los tumores neuroendocrinos de pulmón. En caso de que el medio lo permita, un PET con galio a veces es sugerido para los tumores neuroendocrinos, como mencionaba el doctor Cejas, para los estudios de extensión a distancia. Eso, nada más. Y perdón por la confusión en la pregunta inicial. Tamara. Bien. Sí, doctora. ¿Cómo? Sí. No, bueno, 2 palabras. En primer lugar, cuando empezaron a presentarlo a este enfermo joven y con un asma de 6 años de evolución, presentado por cirujanos, yo lo primero que pensé que tenía un carcinoide. La macana es que tiene un carcinoide atípico. Me parece muy bien como lo han estudiado. Y que le hayan llevado el apunte a los ganglios, porque los carcinoides tienen, aún siendo típicos, tienen buenas posibilidades de tener metástasis ganglionares, y por eso el tratamiento puramente endoscópico, cuando tiene la oportunidad de un carcinoide, no se debe hacer. Tal vez, si yo lo hubiera visto, le hubiera resecado ese tumor que tentador de resecar, para mejorarle la vía aérea y tener las mejores condiciones quirúrgicas después. Pero sabiendo y coincidiendo con la doctora Karina que el tratamiento oncológico de estos enfermos es prácticamente nulo, yo intentaría hacer una resección a pesar de que tenga ganglios subcarinales, porque tiene 41 años y porque se pasó 6 años con un tumor puesto ahí que ha ido creciendo seguro lentamente, de manera que desde el punto de vista clínico no tiene una alta malignidad esa lesión, no es rapidísima, así que yo le daría la opción que en otro tiempo teníamos cuando sabíamos menos de PET scan, cuando sabíamos menos de ganglios, y que cuando había un caso como este, uno lo resecaba y le hacía un vaciamiento ganglionar mediastinal. Me parece que es lo mejor que se les puede ofrecer, con un signo de pregunta respecto de su evolución. Y respecto de la lesión suprarrenal, es una pequeña lesión, antes habían encontrado 2, yo vería un poco, porque si se tratara de una metástasis única suprarrenal y uno esté enfermo, una vez resecado, lo pudiera mandar a otro lado para ver si tiene, para que le hagan el PET scan y todo eso. Si es una lesión única, pequeña, que va creciendo lentamente, suprarrenal, eso también tiene manejo quirúrgico. No es que yo sea un hipercirujano, pero creo que tampoco nos tenemos que achicar frente a lesiones donde nuestros otros colegas oncológicos no tienen respuesta. Tamara, ¿puedo decir algo? No piden permiso, hablen tranquilos. Bien, perdón. No, a mí me parece que el abordaje estuvo bueno, pero me parece que es un carcinoide atípico, o sea, está en el espectro de los tumores neuroendocrinos como más agresivo. A mí me parece que si el paciente tiene N2 y la sospecha de metástasis, o sea, es muy importante definir qué tiene en la suprarrenal. Y un método, si uno no tiene PET, o uno puede ir y punzar la suprarrenal y documentar eso, o hacerle una resonancia de suprarrenal que es bastante específica para metástasis. Con respecto a la resección, y ahí sí a mí cambiaría, porque si el paciente no tiene metástasis suprarrenal y tiene N2, por más que sea un carcinoide atípico, en el hospital le harían un tratamiento más parecido a células grandes, inclusive capaz que le ponen atezolizumab o alguna cosa de esas, pensando en las opciones. Hay protocolos de inducción para N2 que no descartan los tumores neuroendocrinos. Entonces, hay protocolos que tienen quimio y inmunoterapia, que este paciente podría entrar si uno descarta la afectación suprarrenal. Y la otra cosa, que yo también le hubiera hecho la resección, pero básicamente también para eventualmente ver si uno puede hacerle un procedimiento
broncoplástico, es decir, evitarle una resección, una lobectomía, pensando también que es un paciente que tiene N2. Pero me parece que yo estoy seguro que a este paciente le harían tratamiento como si fuera un paciente N2, porque si tiene metástasis suprarrenal y a diferencia con el doctor Esteva, que también entiendo la evolución, creo que un paciente que tiene metástasis suprarrenal y es N2, por más que sea un carcinoide atípico, la resección de la metástasis es controvertida, me parece. ¿Alguien más quiere hacer alguna consideración? Si no, avanzamos porque estamos como... Bueno, avanzamos porque esto se Avanzamos porque estamos con el tiempo, nos estamos pasando demasiado. Dale, Lucía. Bueno, continuando, bueno, en un artículo de la Sociedad Europea de Cirugía Torácica, solamente voy a hacer referencia a que el diagnóstico correcto con pequeñas biopsias y o muestras de citología requiere una atención cuidadosa en cuanto a las características morfológicas y de inmunomarcación. Tanto el carcinoide típico y atípico hace referencia a que no se pueden distinguir en biopsia y citología, mientras que el carcinoide atípico se puede sospechar si hay mitosis o necrosis. Y en el caso de la estadificación N2 no representa una contraindicación absoluta para la cirugía. Con esto, y ante este resultado de anatomía patológica, una de las preguntas es si hubiese realizado la estadificación mediastinal invasiva. Acá la votación sería por sí o por no, si la quieren hacer. ¿Esta es la primera pregunta? Sí, sí. Votación, lo que sería por sí o por no. ¿Iniciamos la votación? Bueno, en ese artículo que pasó Patricia, está un poco lo que hablaba recién la doctora Karina, y después un poco respondiendo lo que mencionó David. La verdad nosotros en particular, justamente por todas estas controversias, y viendo en nuestro medio qué opciones teníamos, discutiendo con las oncólogas también a ver qué opinión tenían, y si realmente esa metástasis suprarrenal hubiera cambiado con ellas la conducta terapéutica. Entonces, bueno, un poco con eso fuimos encaminando el tratamiento de este paciente. Llegamos nosotros con la suprarrenal hasta a este estudio imagenológico solamente con el washout de la angiotomografía, porque otra cosa no tenemos por ahora acá. Pero bueno, sí, la verdad que el servicio de oncología acá es distinto, por ahí a las opciones que tiene David de hacerle inducción o pensar para ver si realmente hacíamos algo con esa suprarrenal o no. Bueno, acá la mayoría... Bien, ahí está la votación. Sí, la mayoría votó a favor de la estadificación mediastinal en un 72%. Deberían estar pudiendo ver los resultados todos. Sí, sí, se vio. Avanzamos. Bien, y entonces una vez hecho esto, la votación siguiente, porque ya voten otra vez, sobre opciones terapéuticas. Muy bien. Tratamiento oncológico ayudante, inducción, cirugía de resección y linfadenectomía, o control clínico y endoscópico. Está abierta la votación. Falta una opción. Bueno, sí, está bien, es lo... ¿Alguno quiere preguntar algo más sobre el caso? Si no, si querés seguimos un poco y bueno, o bien vemos la votación. Esperemos un segundito, Lucía. Esperemos un segundito, Lucía, que terminen de votar. Dale. Falta muy poquito. Resección. La mayoría votó a favor de la resección, en un 77%.
Lucía, ¿cómo querés seguir? ¿Querés abrir alguna pregunta o querés avanzar? Eso manejalo vos. No, seguimos. Vamos a ver cómo, creo que después tenemos otras cuestiones ahí que ver. Bueno, lo que hicimos, como se dijo, esto se discutió varias veces en comité de tumores, y en resumen lo que se decidió fue hacer una cirugía de resección y linfadenectomía. Con respecto a la lesión suprarrenal derecha, se sugirió hacer vigilancia tomográfica en 3 meses para el seguimiento de esa lesión única. Y también se había planteado lo de realizar un octoscan, pero por la situación de pandemia y los recursos del paciente no se realizó ese estudio. Para completar, una vez habiendo decidido la cirugía, se completó la evaluación funcional, la cual daba lugar a que se pueda realizar desde una lobectomía hasta una bilobectomía o neumonectomía. Y acá, bueno, las opciones quirúrgicas, ¿qué tipo de cirugía realizaría? Una broncoscopía rígida, resección de lesión endobronquial y lobectomía del lóbulo inferior derecho. Otra opción, una bilobectomía media inferior o una resección en manguito. Les compartimos la votación, así pueden optar a ver si entre estas opciones terapéuticas cuál elegirían. ¿Puedo hacer una pregunta? La opción de resección en manguito, ¿cómo sería, digamos, la posibilidad de la plástica? Porque esto está prácticamente la bifurcación del lóbulo medio y el lóbulo inferior, cercano a ese lugar, así que no se podría reimplantar el lóbulo medio, ¿no? Pienso. Sí, yo coincido. Sí, está bien, Tamara, está bien. La idea es que opinen todos sobre esto que estaba preguntando. No, creo que sería una bilobectomía, me parece, ¿no? Digamos, para poder tener buenos márgenes. A mí, por el tipo de lesión que se veía a nivel endobronquial, me parece que se puede llegar a hacer una lobectomía inferior y plástica. Pero bueno. Hay que votar, no sesguemos la respuesta. No, la votación ya está cerrada. ¿Ya cerró? Ah, súper. Sí, ya está cerrada. La mayoría votó por bilobectomía media e inferior. ¿Ves ahí los resultados? Si querés comentarlos vos. Como recién estuvo preguntando el doctor Cejas lo de la resección en manguito, hay gente que votó la resección en manguito. ¿Piensan lo mismo que opinaba él sobre el lóbulo medio o cómo lo harían? Yo personalmente creo que si el margen es bueno, no es tan necesario reimplantar el lóbulo medio si los márgenes dan. Me parece que el lóbulo medio no aporta demasiado, y un buen lóbulo superior en un paciente joven, que seguramente, no sé si habrá fumado, no me acuerdo, no tendría ningún impacto entre sacar el lóbulo medio o hacer una bilobectomía con buenos márgenes. Me parece que es más adecuado una bilobectomía. Ahora, si hay invasión del espolón del lóbulo superior, ahí uno se plantea la alternativa de reimplante del bronquio lóbulo superior al bronquio fuente. Bueno, esas prácticas algunas veces nosotros las hicimos, pero no es el caso. Tamara, ¿puedo hacer un comentario? Perdón, Sí, dale. Reforzando un poco lo que decía el doctor Cejas, pero agregando un dato más. Es difícil implantar el lóbulo medio, no técnicamente, es que por lo regular luego del reimplante el bronquio se dobla, se cliquea, entonces suele ser una anastomosis no efectiva. Ese tipo de plásticas, por eso no se realiza el reimplante del medio, en primer lugar, reforzando lo que decía el doctor Cejas. En segundo lugar, y no es un tema menor, antes de avanzar a una bilobectomía, lo que sucede con los tumores carcinoides es que tienen una base de implantación mucho más baja de lo que es visible en la endoscopía. Entonces,
primero abrir el bronquio, el lóbulo inferior, porque tal vez el margen resulte ser negativo. Lo que uno ve en la broncoscopía es el extremo distal del tumor sin compromiso del bronquio subyacente. No sé si se comprende lo que quiero decir. El tumor crece en forma sésil, no invadiendo la pared. Sí, se entiende. Eso nada más. Sí, sí, yo coincido, y ahí quería agregar algo, que para mí la resección endoscópica es imprescindible, porque te permite ver exactamente el lugar de implantación del tumor y establecer correctamente los márgenes de resección necesarios. Y de esa forma plantear la estrategia quirúrgica que mejor nos parezca, ¿no? Dependiendo de dónde esté implantado. Yo diría que avancemos porque estamos en tiempo bastante... Ok, seguimos entonces. Bueno, con respecto a la conducta, en este artículo lo que hablaba sobre los tumores resecables, se plantea la resección anatómica y mediastinal de los ganglios mediastinales. Lo que se hizo fue una bilobectomía media inferior con rafia del bronquio intermedio, paciente bajo anestesia general, se hizo intubación selectiva, nosotros contamos con fibroendoscopio para el control de esa intubación, tanto antes como después del posicionamiento del paciente. Se colocó vía venosa central, sonda vesical, paciente en decúbito lateral izquierdo, y previamente se hizo estadificación por toracoscopía, donde se tomaron muestras ganglionares que fueron negativas, por lo tanto no cambió la estadificación, y se procedió a hacer toracotomía posterolateral derecha y bilobectomía media e inferior. Lo que vemos en las imágenes, bueno, todo lo que fue arterias y venas se seccionó mediante suturas mecánicas, luego se hizo la sección del bronquio intermedio, el cual se suturó con Prolene 4.0, en la sutura continua, manual. Una vez que se hizo la sección, se hizo el control de los márgenes, los cuales fueron negativos, y también antes de extubar al paciente, lo que se hizo fue un control endoscópico, donde se pudo ver lo que era el muñón del bronquio intermedio y del lóbulo superior. También se hizo la aspiración de coágulos que habían quedado. El paciente salió, en las primeras horas, salió intubado a la terapia intensiva. Un par de horas después se logró la extubación, pasó 24 horas en terapia intensiva, luego pasó a sala general tolerando dieta y con atención kinésica respiratoria, y el tubo se retiró a las 72 horas y luego se dio el alta hospitalaria. La anatomía patológica de la pieza quirúrgica informó tumor carcinoide típico con bajo índice mitótico y sin necrosis, mide 2 por 1,8 centímetros, se encuentra el hilo a 0,5 centímetros del margen quirúrgico y a 6,5 centímetros de la pleura. No se observó invasión linfovascular, y la estadificación patológica fue T1C, N0, MX. Los niveles ganglionares estudiados, 4 derechos, 7, 8, 9 y 10, fueron negativos para malignidad. Bueno, acá lo que ven un poco es el cambio del estadio, digamos, del paciente, y lo otro es la diferenciación, digamos, celular del atípico a un típico. Como les dije, este es un caso reciente que todavía estamos ahí en la vera de la discusión y hablamos mucho con los patólogos sobre qué es lo que ven, lo que estuvieron viendo y comparando los tacos y demás de las biopsias previas. Pero bueno, la aclaración que todavía no tenemos el Ki-67 como para determinar y ver si realmente es típico o atípico, pero un poco también respondiendo a lo que ya dijo la doctora Karina desde el principio. Ahora tienen ya la pieza completa de la lesión, y bueno, en principio tenemos este resultado como carcinoide típico, que quedaría en rever un poco el SN2, porque como verán, 7 en la cirugía ahora es un 7 negativo, podría corresponder a otro ganglio, si bien del mismo grupo, por ahí anterior en la mediastino y posterior en la cirugía, pero bueno, eso también en el comité de tumores en discusión con ONCO se verá de cómo avanzar. No sé si alguno tiene o quiere hacer alguna consulta respecto a esto, u opinión. Tamara, yo quiero decir 2 palabras, Esteban. Insisto, hay que llevarle el apunte a
elementos clínicos. Este enfermo se pasó 6 años con un diagnóstico de asma, donde seguramente le ocultaban siempre del mismo lado, porque si no, se hubieran dado cuenta que de un lado tenía roncus y sibilances y del otro no. 6 años de evolución no es la evolución de un carcinoide atípico. Los carcinoides atípicos, que yo por suerte no he visto muchos, pero los que he visto son de rápida evolución. Son casi tan malignos como los tumores no carcinoides, como los carcinomas propiamente dichos. De manera tal que eso hablaba a favor del enfermo. Y yo creo que el cirujano y el médico en general se tiene que poner a favor del enfermo. Respecto de que ahora aparezcan negativos los ganglios que antes parecieron positivos, con una muestra mediastinoscópica los falsos positivos existen. Con todo el ganglio es más probable que tenga razón este estudio posoperatorio actual que no el de una muestra atriccionada, en fin, con todas las desgracias que tiene normalmente una muestra mediastinoscópica. De manera tal que entre estar a favor del enfermo y estar en contra, yo estaría a favor del enfermo. No es atípico, yo lo seguiría, me parece que han hecho muy bien lo que han hecho. Haber sacrificado el lóbulo medio no tiene la menor importancia en un enfermo joven con un perfecto lóbulo superior, así que bueno, se hizo bilobectomía y listo el pollo. Me parece que han hecho las cosas muy bien y que hay que tratar de no, lo voy a decir de un modo un poco grosero, como algunos de los residentes se acordarán, no hay que deshacer con la lengua lo que uno ha hecho bien con las manos. Han hecho bien con las manos lo mejor para este enfermo, a mi juicio. Tamara, agregar una cosita, coincido lógicamente plenamente con Hugo, y no tenemos que dejar de olvidar que esto es un cáncer, digamos, inicialmente con el diagnóstico que teníamos era un cáncer de pulmón, y el cirujano tiene que ser agresivo en lo que corresponde y no hacer resecciones por ahí menores en enfermos que clínicamente y desde el punto de vista respiratorio tienen suficiente margen. Nada más que eso. Bueno, vamos a un poquito, nos queda un poquitito más, así terminamos. Dale. El de la evolución. Con respecto a la evolución, una vez dado de alta al paciente a las 72 horas, vuelve a consultar por disnea y dolor en hemitórax derecho, sin fiebre. Se le realizó una radiografía de tórax donde se evidenciaba velamiento del seno costofrénico derecho, y un laboratorio con glóbulos blancos de 18.800 para un previo en el alta de 9.800. Con esto se completó con una tomografía en la cual se veía una colección a nivel del vértice y también derrame pleural en la base del hemitórax operado. Frente a esto, ¿qué opciones de abordaje realizaría? ¿Una reapertura de la toracotomía y drenaje, toracoscopía, lavado de cavidad y avenamiento o drenaje pleural? Esto es ya casi lo último, como les dije, de la evolución. Bueno, lo primero que le haría es una punción, digamos, del líquido, a ver qué tipo de líquido Esperemos es. la votación, Carlos, ¿sí? No, está bien. Esperemos la votación y después hacemos los comentarios. Gracias. Bueno. A ver, ya un poco respondiendo a lo que dijo el doctor, hoy nosotros primero, por supuesto, hicimos la punción de este derrame pleural y confirmamos un exudado, era un líquido de aspecto turbio. Finalizamos la votación. Bueno. Bien, acá hay un 48 y 48. Peleado. Y quedó ahí, todavía no hay ganador. No. Quedó empate. Empate. Bien, nosotros decidimos, por algunas cuestiones imagenológicas principalmente, donde veíamos que nos impresionaba colección y tabique, por la forma, nos
si recuerdan, la tomo, pasó un poco rápido, pero había una colección superior y después algo de derrame abajo, que no estaba comunicado y demás, entonces por ese dato imagenológico decidimos directamente la toracoscopia. Así que sí, teníamos estos tabiques que debridar para liberar el lóbulo. No tuvimos mayor inconveniente, no hubo ningún otro hallazgo, se pudo limpiar la cavidad y dejamos el drenaje. Esto obviamente se mandó a cultivo y bueno, el paciente siguió con cobertura, digamos, dirigida ya. Esta es la radiografía de control, evolucionó a febril, con cultivos negativos, y el tubo de avenamiento se retiró a las 48 horas. Bien, ahí terminamos entonces. No sé si alguno, respecto a la votación, porque como quedó en empate, o alguno quiere hacer alguna consulta más. ¿Podría hacer un pequeño aporte, Tamara? Sí, doctor. Sí, me hace acordar a un paciente que operaron en el Ferrer, un paciente nuestro, una neumonectomía derecha, en la cual vuelve a Río Negro y al 10º día de postoperatorio comienza con un nivel hidroaéreo en la zona de la neumonectomía, como uno espera habitualmente, pero con fiebre, y la punción dio un empiemo. Sin fístula broncopleural, ¿no? Sin fístula bronquial. Y entramos con video, lavamos, y maravillosamente anduvo muy bien ese paciente. Creo que la video, en vez de un tubo, permite lavar y debridar todo, y creo que si el paciente está estable es la indicación, ¿no? Sí, sin duda, y pensar también que la toracoscopía, por más que haya sido muy reciente su toracotomía y demás, se puede hacer tranquilamente. Obvio, hubo que tener ciertos cuidados de un ingreso bien alto por encima de la toracotomía, porque teníamos también el diafragma elevado y demás, para evitar otras complicaciones, ¿no? Nada más. No sé, Tamara, me parece que ya estamos porque se termina el tiempo. Me habías dicho hasta las 12 y no sé. No, bueno, está bien, pero venimos, Lucía, venimos arrastrando demora. Así que si alguien quiere hacer alguna consideración más, la presentación, el caso es muy interesante, y la presentación también, y la resolución de la complicación. Así que no sé si alguien quiere hacer alguna otra consideración. Sí, No, Tamara, yo quería hacer una... te quiero hacer un pedido. Sí, si me enfermo, Tamara, el doctor Estebas, si me enfermo, Tamara, me mandás a corriente que me traten, porque hicieron todas las cosas bien. ¡Ah! Eso es traición. Oh, muy bien, listo. ¿Alguien quería hablar, por favor? No, yo quería hablar, Tamara, pero quería hacer dos preguntas a Lucía. Una es, ¿por qué el paciente salió ventilado de la cirugía? Es una pregunta que se mencionó, digamos que el paciente estuvo ventilado 24 horas. Y lo segundo, el origen del empiema. Digamos, se supone que revisaron el muñón bronquial, que seguramente habrá estado hermético, ¿no? Bien, respecto a la decisión de que salga ventilado, obvio que el trabajo en equipo con anestesio, pero el procedimiento nos llevó 6 horas en la resección y demás, así que empezamos con la endoscopía y demás, y el promedio de 6 horas, y anestesio prefirió mandarlo ventilado, no nos pareció acertado. La verdad que creo que en 2 o 3 horas el paciente ya estaba despierto, sin sedación, y se pudo extubar. Y lo otro que me preguntaba, se revisó, por supuesto, el muñón, se hizo la maniobra y demás, no hubo fuga. El origen realmente no le puedo decir, y es más, tenemos cultivos de todo negativo, o sea, tanto del líquido como del PIL pleural, no hubo desarrollo bacteriano. Obviamente igual se lo cubrió y demás guiado por infectología, con el esquema antibiótico, pero origen, en este caso le puedo decir, obvio que una sección manual del bronquio, si uno tiene bien cuidados de que eso no contamine la cavidad y rápidamente cerrarlo, pero pudiera ser lo único que tengo para decir. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Excelente la presentación. Felicitaciones para la residente. Y
Vamos a avanzar. Bueno, el último caso está a cargo nuestro del Hospital de Clínicas, lo va a presentar nuestro residente de cirugía torácica, que es el doctor Óscar Osorio. Así que, Óscar, todo tuyo. Bueno, buen día. Mi nombre es Óscar Osorio, residente del tercer año de cirugía torácica del Hospital de Clínicas. El caso que traemos el día de hoy consiste en una mujer de 49 años de edad, oriunda de Río Negro, con antecedentes personales, hepatitis crónica autoinmune, apendicectomía abierta y una cirugía por túnel del carpo. Ella nos llega a nuestro consultorio con un cuadro clínico de 6 meses de evolución, de debilidad muscular progresiva durante el día, disnea clase funcional 2/4, una pérdida de peso de 5 kilogramos y tos productiva. ¿Qué estudios pediría a esta paciente? Es la primera incógnita que formulamos. En ella, bueno, a nosotros inicialmente debió ser... perdón. Ahora sí, Óscar. Bueno, sí, la mayoría de votación fue una tomografía de inicio. Obviamente esta paciente se le hizo una tomografía, o nos llegó a nosotros con una tomografía, pero previo se le debió haber solicitado una radiografía antes de esta misma. Bueno, seguimos con la tomografía. Dentro de la tomografía que se le hizo, dentro de los hallazgos positivos, se observa una masa de densidad en partes blandas en mediastino anterior, aproximadamente de un diámetro de 76 por 23 milímetros. Fue el informe dado por imágenes. ¿Qué otros estudios complementarios solicitaría? No tenemos encuesta, pero si alguien quiere agregar algún estudio específico que solicitaría. Tamara, ¿yo puedo hablar? Soy Karina. Sí, Karina. Algo que mencionó el doctor Osorio es que, me voy a sacar el barbijo porque no se me va a escuchar bien. Algo que mencionó el doctor Osorio es que ella consultaba por debilidad, que se incrementaba durante el día, y tiene esa masa mediastinal anterior, cuya sospecha diagnóstica para mí no voy a develar en este momento de la presentación, pero yo estudiaría la posibilidad de, yo le pediría ACRA como un estudio complementario, para confirmar lo que clínicamente me parece que puede ser una miastenia gravis, ¿no? Y de ser posible un electromiograma de fibra única. Comentario. Perfecto, Karina, gracias. ¿Algún otro estudio más agregarían? ¿Alguien más? Bueno, continuemos, Óscar. Bueno, dentro de los estudios complementarios, efectivamente se solicitaron anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, el cual el resultado fue positivo con un valor de 4.44. Se solicitó los anticuerpos antitiroxina quinasa de músculo específico que fueron negativos. El electromiograma fue negativo a la vez y se solicitó una espirometría, la cual se mantuvo dentro del valor de referencia de normalidad. Según hallazgos de la historia clínica, su impresión diagnóstica es... Yo creo que acá vamos a estar todos de acuerdo, sí. Me parece, ¿no? Y es lo que mencionó Karina al comienzo. No sé si alguien tiene un diagnóstico diferente.
Lo único que voy a decir es que es divina la imagen, divina, Tamara, ¿eh? Lo felicito. Buenísimo, gracias. A Oscar. Tamara. Sí, Rolando. Hola, buen día. Si bien la imagen pasó bastante rápido, es una masa bastante generosamente amplia, grande. No sé si van a quedar con el diagnóstico sospechoso de solamente una miastenia gravis, una hiperplasia tímica, o como una masa tímica acompañando una miastenia. O sea, un timoma más miastenia. Para mí un ¿Puedo timón. decir algo, Tamara, Hugo Esteban? Yo Sí, creo que un segundo, doctor Esteban, que Karina iba a comentar, y de ahí Ay, usted. perdón, doctor Esteban, buenos días. Que para mí es bastante claro, por eso no lo mencioné antes, que es una paciente con un timoma que presenta como síndrome asociado miastenia gravis, lo cual es bastante frecuente de ver. Y disculpe la interrupción. Solo para reafirmar lo que dice Karina, esto es un timo suficientemente aumentado de tamaño como para eso llamarlo una masa tímica, que es un timoma. Si después resulta que es solamente hiperplasia, bueno, pero en principio uno lo ve radiográficamente o tomográficamente como un timoma, y creo que eso habla de qué es lo que hay que hacer como paso siguiente. Bueno, ¿avanzamos, Oscar? Sí, bueno, efectivamente el diagnóstico, como ya habían dicho, miastenia gravis asociada a timoma, que según la clasificación de Osserman, tenemos que es una 2A, debido a que es una generalizada leve, de comienzo lento, afectación generalizada leve, sin alteración respiratoria. ¿Qué opción terapéutica elegiría? Tratamiento médico, cirugía, plasmaféresis más cirugía o inmunoglobulina más cirugía. Abrimos la votación. Acá me parece interesante, sería interesante escuchar a alguien que apoye la cirugía solo, a alguno que diga por qué prefiere la plasmaféresis y a otro que nos hable de por qué prefiere la inmunoglobulina. Así que si alguien quiere tomar la palabra, les comparto los resultados. ¿Alguien que esté a favor solo de la cirugía sin tratamiento previo? Yo, Tamara, Karina, pero no Dale, sé si Karina. otra persona quiere. No, dale. Basado obviamente en la experiencia, basada en la experiencia institucional fundamentalmente. Como nosotros vemos muchos pacientes miasténicos, por propiedad transitiva vemos muchos timomas que se diagnostican precozmente, aunque vemos estas grandes masas también. La verdad es que nunca hemos tenido necesidad de hacer tratamiento con plasmaféresis o inmunoglobulina previo a la cirugía, porque ninguno de los médicos tratantes de su miastenia nos envía a un paciente descompensado para la cirugía. O sea, vienen muy bien medicados, entonces estando estable su miastenia gravis, ahí los llevamos a cirugía. No utilizamos rutinariamente la plasmaféresis, no hemos tenido la necesidad. Y como llegan estables a la cirugía, bueno, es más frecuente que el paciente miasténico luego de la cirugía esté más colinérgico, en lugar de tener más riesgo de hacer una reagudización de su miastenia. Así que
No hemos tenido necesidad de utilizar plasmaféresis, ni previa ni posterior a la cirugía por una crisis miasténica. Bueno, es un poco el aval de mi respuesta en virtud de la experiencia institucional. ¿Alguien más que quiera comentar? No, el planteo era justamente a la gente que tiene experiencia, como dijo la doctora Karina, con respecto al paciente que va a cirugía sin llevar féresis ni gamma-globulina. Creo que los que tengan experiencia en el manejo de ese tipo o en esa situación de miastenia del paciente nos podrán ilustrar en cómo hacerlo. La pregunta era puntual si estos pacientes que recibieron, que no llevaron a un tratamiento con féresis o con gamma-globulina, si estaban inmunosuprimidos o tenían inmunosupresión de algún tipo, o sea con corticoide o solamente tenían tratamiento sintomático con mestinón. Doc, en la mayoría de los casos tienen mestinón más corticoides, en la mayoría de los casos, respondiendo a su pregunta, y algunos además azatioprina. Sí, nosotros lo recibimos así, con azatioprina, con corticoides, y bueno, a veces tal vez uno ha pecado más en una preparación previa para la cirugía. Por eso era interesante saber los que llevan los pacientes directamente a cirugía, cómo lo llevan. Pero ya medicados, a eso me refiero, doctor, ¿no? Estables de su miastenia con medicación. No requerimos de plasmaféresis, a eso me refiero. Bueno, como le mencioné antes. Nosotros tenemos, digamos, otra experiencia. Habitualmente en una época hacíamos plasmaféresis y actualmente estamos haciendo inmunoglobulina, ya que es más sencilla toda la preparación prequirúrgica, porque hemos tenido crisis miasténicas postoperatoria con pacientes que han requerido intubación y todo lo que eso conlleva. Así que, y hubo que hacerle plasmaféresis también en el postoperatorio. Así que nosotros de rutina hacemos preparación preoperatoria y la complementamos en el postoperatorio. El servicio de neurología del hospital también recibe bastantes miastenias, así que trabajamos en forma conjunta y esto lo hemos acordado con ellos. ¿Y puedo opinar algo? Sí, Edgar. Yo cuando llegué a Posadas, con la experiencia que tenía en el Ferrer, tuve un par de pacientes para operar y bueno, la recuperación postoperatoria fue muy tórpida porque no había mucha experiencia acá del equipo de terapistas. Entonces, con la llegada de neurólogos, tuvimos que instaurar el tratamiento con inmunoglobulina días previos a la cirugía y con eso no tuvimos complicaciones. Lo que a mí me trae la reflexión es que por ahí en centros como el Ferrer, que tienen mucho volumen de pacientes, que tienen mucha experiencia, por ahí sería plausible tratar de estos pacientes solamente con cirugía. Pero por ahí en centros que no tienen tanta experiencia, como acá en Posadas, a nosotros nos dio muy buenos resultados la inmunoglobulina. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consideración? Si no, avanzamos. Un minuto, Tamara o Esteba. A mí me parece que hay que tener muy en cuenta lo que acaba de decir la doctora Karina Patane, porque ellos son probablemente los que más casos ven en todo el país y han tenido de todo a lo largo de la historia, porque desde la época del doctor Roncoroni, que son los haces del manejo de la miastenia gravis. Honestamente nosotros, en la época que yo estaba en el hospital, nos vimos un poco acosados, asustados por los neurólogos que nos dijeron, mire, con esto se evite, y como yo en otro tiempo lejano y con otros respiradores vi el desastre de algunos posoperatorios con crisis miastenias posoperatorias, en fin, no tenía mucho para discutir. Pero esto que acaba de decir la doctora Patané me vuelve a abrir los ojos. Muchas gracias, doctor. Me siento halagada en nombre del hospital. Muchas gracias. Y de mis maestros, por supuesto. ¿Continuamos, Oscar? Bueno, continuamos. Ya hasta donde vamos con este caso, ¿qué vía de abordaje elegiría para la cirugía? ¿Cervicotomía, esternotomía, BAT, toracotomía o vía subsifoidea? Abrimos la votación.
Bueno, los resultados dan que gana por amplia mayoría la BATS, que es lo lógico. La mayoría utilizamos esta vía de abordaje habitualmente, en nuestro hospital también. Pero bueno, en este caso estamos avanzando con algunos otros tipos de técnicas de abordaje. No sé si alguien quiere hacer alguna consideración al respecto de la vía de abordaje, algo específico. Si no, vamos a ir avanzando y hacemos los comentarios al final. Muchas gracias. Bueno, la vía de abordaje, ahora se la voy a comentar. Inicialmente, bueno, el paciente fue indicado para cirugía con la finalidad de minimizar los riesgos de crisis miasténica. Por el grupo de endocrinología se administraron dosis de inmunoglobulinas 3 días de manera ambulatoria. Iba el paciente, se la aplicaban y volvía a casa. Luego de esto, cuando se internó el paciente, se suspendió la medicación el día previo a la intervención quirúrgica. Decidimos, o se opera al paciente el 20 de mayo del 2019 y se eligió como vía de abordaje una timectomía susifoidea uniportal videoasistida. El tiempo quirúrgico fue de 3 horas. Acá les voy a mostrar el video de la cirugía. Inicialmente, bueno, iniciamos con un abordaje, una incisión longitudinal a nivel de epigastrio, la cual empezamos a hacer una disección por planos hasta llegar a la grasa preperitoneal y desde ahí comenzamos a hacer la disección hacia la cavidad pleural sin ingresar al abdomen. Luego, esta visión que están viendo es disecando lo que es toda la grasa paraesternal y a la vez precardíaca, y comenzamos a abrir lo que son las 2 pleuras. Se abren las 2 pleuras para tener un mejor control de las estructuras adyacentes y a la vez movilización de la lesión. Ahí vemos en la imagen el timoma y estamos haciendo la disección de todo el timo y el tumor adherido al corazón. Por medio de esta vía vemos que tenemos una adecuada visualización tanto de los nervios como de los grandes vasos y un mayor control de las estructuras para evitar complicaciones o lesiones de las mismas. Aquí seguimos haciendo la disección de lado y lado, vamos rotando la lesión, la podemos pasar de un lado a otro para así generarnos algo de tracción y facilitar la disección. Acá tenemos ya viendo los vasos innominados y vamos en busca de los vasos tímicos. Luego le hacemos su adecuada disección y le hacemos un control proximal con Hemoloc. Seccionamos a la vez estos mismos con el bisturí armónico y terminamos de resecar por completo todo el timo y todos sus restos hasta llegar hasta el cuello, lo cual nos permite tener una visualización completa de esas estructuras, que es donde podríamos decir que es la zona con mayor dificultad por si nos llegase a sangrar al paciente o tener un tipo de lesión a este nivel. Y aquí vemos ya hemos sacado la tumoración y vemos cómo quedó toda expuesta los vasos innominados y vemos el cuello a su vez por esta vía. Muy bien, en el postoperatorio la paciente pasó estubada UTI sin requerimientos de inotrópicos, se inició la tolerancia de la vía oral el mismo día. Durante el primer día postoperatorio se realizó una dosis obviamente indicada por neurología de inmunoglobulinas y a la vez retiramos el drenaje pleural. El drenaje que se dejó en este caso fue un tren de Blake a nivel de mediastino y no tuvo un débito importante, por lo cual se retiró el primer día postoperatorio. En el segundo día postoperatorio recibe la segunda dosis de inmunoglobulina, lo trasladamos a sala de cirugía y le otorgamos el egreso durante la tarde. Este fue el resultado final de la evolución de la herida de nuestro paciente y el drenaje. El drenaje se dejó por contrabertura.
Dentro de los hallazgos de anatomía patológica, esta es la pieza quirúrgica que se envió, macroscópica, con sus debidos cortes, y el diagnóstico fue un timoma de tipo B, con un margen de resección de libre de lesión, y un ganglio mediastinal que nos dio para hiperplasia folicular linfoide. Bueno, eso sería todo. Perfecto, Oscar, buenísimo. Si dejas de compartir pantalla, así podemos vernos con... Listo. Bárbaro. No sé si alguien quiere hacer alguna consideración al respecto de la vía de abordaje, si alguien tiene experiencia, ha hecho alguna otra. Tamara. Gustavo. Yo ante todo los quiero felicitar, porque realmente por muchos años el abordaje de los timos, y Karina puede dar fe de esto, fue la cirugía a cielo abierta, después empezamos con videotoracoscopías, y el abordaje que han elegido para resolver el caso es una opción muy, muy válida, al punto tal que probablemente cuando hablamos de vías subsifoideas, si hay una indicación en este momento precisa para la misma, es la patología tímica, con algunos cuidados que me gustaría remarcar. Creo que la visión es muy buena porque permite ver los frénicos y hacer la disección hacia arriba, pero precisamente cuando hacemos la disección hacia arriba y nos estamos acercando a los vasos, la salvedad que quiero hacer es el instrumental. Y digo esto porque a veces cuando vienen los nuevos abordajes y uno los quiere intentar, lo intenta con lo que tiene a mano. Y a veces lo más largo que tenemos es los elementos de energía, llámese el armónico, llámese el ligature. Y en realidad se necesita instrumental largo porque cuando estoy trabajando cercano a los grandes vasos, si no tengo ese instrumental y tengo un sangrado, o por un desgarro de un vaso tímico o por otro tipo de sangrado, la conversión es inevitable. Entonces, me pareció una buena elección de la vía, los felicito, muy bien resuelto, pero esa salvedad ahora para aquellos que quieran intentar realizar este tipo de cirugía. El instrumental es fundamental. Totalmente de acuerdo. Una pregunta para aprender. Tamara, una pregunta para aprender. Sí, doctor. Según lo que yo vi ahí, ¿no? ¿Qué vieron utilizando la vía subsifoidea que no hubieran visto por una videotoracoscopía izquierda? Porque no vi que buscaran algo por en el lado derecho. Yo entiendo que una vía subsifoidea tiene la virtud, y me gustó verla, bueno, en fin, me alegro de que las hagan, pero tiene la virtud de que le permite a uno operar de los dos lados. Suponte X, a lo mejor unas metástasis pulmonares, no sé, pero acá... El video está editado. Creo que la ventaja que tiene es que a uno le permite abrir perfectamente las pleuras y dejar vacía toda la grasa desde los dos lados, y desde bien la parte inferior hasta la parte superior. Eso es lo que no vi, eso es lo que no se vio. Claro, bueno, está editado. Vio que fue avanzando, Oscar, el video, porque estamos con el tiempo bastante avanzado, pero claro, lo que permitió justamente, creo que es la ventaja que tiene, que uno ve perfectamente todo el espacio del mediastino anterior, desde el diafragma hasta el cuello y hacia los dos lados. Entonces se abrieron ambas pleuras, permitió la disección y la extracción de toda la grasa y no solo del timoma, que es lo que corresponde. Así que creo que por ese lado yo le veo lo positivo. La dificultad es que nosotros no teníamos tractor external, que eso es ideal para esto, y bueno, sacamos músculo, ¿no? Pero esa yo creo que es la gran ventaja y que facilita mucho más. El campo es mejor porque no es lo mismo la tracción que uno puede hacer con una valva external que eleva el esternón entrando por la vía subsifoidea, que la tracción que puede hacer una persona con un separador. Entonces, la dificultad más grande que vimos es esa.
con respecto a la técnica. Y coincido plenamente con Gustavo que se necesitan los instrumentos adecuados porque es como la cirugía uniportal, ¿no? Si uno opera con el instrumental común se hace muy dificultoso. Te creo, Tamara. Una pregunta, ¿resecaron el cartílago? ¿Sifoides? No se resecó cartílago. Bien. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario o alguna pregunta. Tamara, primero los felicito porque se vio muy bien en el video cómo, por lo menos la parte final, cómo estaban tratadas y abiertas las dos pleuras y demás. Yo en lo personal no tengo tanta experiencia en la vía subsifoidea, sí Héctor, y nosotros sí contamos con el retractor external, porque ya lo usábamos cuando operamos los timos por vía cervical, no los timos, sino las hiperplasias. Entonces usamos ese retractor para la vía subsifoidea, y como bien dijiste vos, ofrece muchas ventajas en la visibilidad. Quien más experiencia tiene en esa vía es el doctor Rivero, ¿no? Que bueno, pero principalmente felicitarlos por la resolución del caso. Y es muy, muy buena la edición del video, felicitaciones. Gracias, Karina. Bueno, si no hay más comentarios, Pablo, si querés hacer el cierre. Bueno, simplemente agradecerles a todos. Realmente la elección de los casos, la presentación de los mismos y fundamentalmente la resolución por el bien de los pacientes, creo que ha sido excelente. Es un gusto inaugurar en esta oportunidad la plataforma digital que ofrece la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica para la realización de estos ateneos o cualquier otro evento que pudiera requerirlo. Así que simplemente agradecerles a todos. En esta oportunidad el foco fue puesto en la Mesopotamia del país y realmente ha sido un placer ver cómo hospitales como el Hospital de Posadas o el de Corrientes participan una vez más en los ateneos interhospitalarios. Y desde ya el reconocimiento a toda la gente del Clínicas, es un gusto siempre escucharlos. Así que mi agradecimiento y felicitaciones para todos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Y yo me voy a permitir, antes de retirarnos, acá que lo estoy viendo en la pantalla, doctor Servio, un gusto verlo. Gracias, Che. Es volver a vivir, está buenísimo, muy bueno, lo felicito, buenísimo. Muchísimas gracias, un placer poder contar con usted también. Así que bueno. Será hasta el próximo mes entonces, en donde, bueno, también tenemos en vista la realización de un nuevo ateneo compartido entre 3 hospitales que bueno, sin duda estarán a la altura de este evento. Un abrazo a todos. Muchas gracias. ¿Se podría armar un grupo de WhatsApp para estar al tanto? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a tenerlo muy en cuenta. Nuestra especialista en eso es Tamara, así que... Sí, no, ella. Tal cual. Un placer verlos a todos. Armo un grupo de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica para los socios, que la verdad que alcanza el número como para poder entrar en un WhatsApp que tiene como límite 257, así que lo restringimos a los socios de la SAC, ¿sí? Bueno. Y a punto. Bárbaro. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Chao, Gracias a Tamara. todos. Hasta la próxima. Un placer verlos. Gracias a todos. Chao, chao.